Vamos a resolver este tercer ejemplo de la hessiana de un funcional. Tenemos j de x que es igual a una integral definida de tiempo inicial al tiempo final con la siguiente función objetivo, que es 4tx menos x' al cuadrado, con su respectivo diferencial de t. En este caso no se nos presentan condiciones iniciales o restricciones, por lo que quiere decir que cuando encontremos la trayectoria óptima, que es la solución general, simplemente lo vamos a dejar así. Entonces vamos a identificar la función objetivo, que es lo que está adentro del paréntesis. Vamos a reescribir la función objetivo. Entonces tenemos f, que va a ser igual a 4tx menos x' al cuadrado. Entonces vamos a hacerlo por la ecuación de Euler para encontrar la solución general. Entonces vamos a realizar una serie de derivadas, en este caso con respecto a x, la derivada parcial con respecto a x' y de la derivada que se hizo con respecto a x', derivarlo implícitamente con respecto al tiempo. Entonces vamos a hacer las derivadas. En este caso, si se deriva con respecto a x la función objetivo, ya que la identificamos, pues vemos que 4tx y si se deriva con respecto a x, mientras que este no se deriva porque no es x sino x' al cuadrado, por lo que es una constante, su derivada es 0. Y si derivamos 4tx con respecto a x, eso nos queda 4t, porque 4t pues se maneja como una constante y la derivada de x con respecto a x pues simplemente es 1, y multiplicado por 4t pues el resultado va a ser 4t. Ahora si derivamos fx', es decir, la derivada de la función objetivo con respecto a x', entonces esto ya se vuelve 0 porque es una constante, no es x', sino simplemente es x. Y si derivamos x' al cuadrado, eso va a decir que el exponente 2 se va a bajar, pero con el signo negativo, que es menos 2x'. Le restamos una unidad a ese exponente, que al final de cuentas 2 menos 1 es igual a 1, simplemente no está el exponente. Ahora bien, si derivamos con respecto al tiempo de lo que nos salió del resultado de la derivada parcial con respecto a x', pues sabemos que x depende de t. Quiere decir que x es variable dependiente y t es variable independiente. Entonces, si derivamos con respecto al tiempo porque x' depende de t, entonces nos sale que es 2xb', porque es una derivada. Entonces, si se deriva con respecto al tiempo, pues es una segunda derivada. Entonces vamos a utilizar la ecuación de Euler. Vamos a utilizar la fórmula o la forma de una ecuación de Euler-Lagrange. En este caso es igualar los resultados de la derivada parcial con respecto a x y la derivada implícita con respecto al tiempo de la derivada que se hizo parcialmente con respecto a x'. Quiere decir que vamos a igualar estos resultados. Entonces nuestra ecuación de Euler nos va a quedar de la siguiente manera. Lo voy a poner aquí y vamos a decir que es 4t, que esto va a ser igual a menos 2xb'. Entonces vamos a despejar xb', porque debemos encontrar la solución general y automáticamente la trayectoria óptima porque no tenemos condiciones iniciales. Entonces vemos que menos 2 se está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Quiere decir que xb' va a ser igual a 4t sobre menos 2. Entonces debemos efectuar la operación de 4t entre menos 2. Al final de cuentas, 4 entre menos 2, es decir, más entre menos es menos y 4 entre 2 nos da 2, multiplicado por t. Entonces xb' va a ser igual a menos 2t. Entonces aquí, en este caso tenemos separadas las variables x y t. Es decir que, en otras palabras, se puede decir que se utilizó el método de ecuaciones diferenciales por variables separables. Pero en este caso se va a integrar dos veces porque tenemos dos derivadas. Si aplicamos dos veces integral, eso quiere decir que tenemos que encontrar el valor de x, que es la solución general.
Entonces ya tenemos esto. Entonces vamos a integrar menos 2t. Esto va a ser igual a x'. Es decir que si integramos una vez, entonces quiere decir que vamos a poner una prima menos, es decir, x'. Entonces voy a poner aquí cómo voy a encontrar x'. Esto va a ser mediante la integración de menos 2t con respecto a t. Vamos a integrar menos 2t con respecto a t. Entonces vemos que tiene exponente 1. Quiere decir que es una función potencia. Por lo que la integral de una función potencia es la siguiente. Integral de t a la n con su respectivo diferencial de t. Esto va a ser igual a t a la n más 1 sobre n más 1 más constante de integración. Debemos asegurar que n es una potencia y cumplir con un siguiente criterio. N debe ser distinto de menos 1. Vemos que cumple, que esto es diferente de menos 1. Entonces, para desarrollar esa integral, es recomendable que saquemos la constante menos 2 para integrar con más facilidad. Entonces, vamos a sacar la constante menos 2, integral de t con su respectivo diferencial de t. Entonces, cuando integremos esa parte, pues el resultado que nos salga se va a multiplicar por menos 2, porque principalmente menos 2 está multiplicando por t. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el signo igual, se va a multiplicar por menos 2 y con el resultado de la integral de t, que en este caso es t a la 1 más 1. Estoy aplicando el n más 1 sobre n más 1, que es 1 más 1. Y como son dos integrales, porque apenas estamos haciendo la primera integral, pues se le dice una constante de integración, pero se recomienda que le pongamos constante de integración número 1. Entonces vamos a simplificar la suma de unos, que en este caso 1 más 1 es 2. Entonces voy a poner una flecha aquí, igual a menos 2, que va a multiplicar por t a la 2 sobre 2, es decir, t cuadrada sobre 2. Entonces más constante de integración 1. Entonces quiere decir que en este caso menos 2 es un entero, por lo que tiene denominador 1. Entonces se hará la multiplicación directa de fracciones con sus respectivos numeradores y denominadores. Entonces lo que obtengo yo viene siendo menos por más es menos, hay que fijarnos también en el signo. 2 por t cuadrada pues viene siendo 2t cuadrada sobre 1 por 2, que es 2. Al final estos dos se pueden decir que se cancelan, y obviamente sumándole más constante de integración 1, entonces lo que yo obtengo viene siendo integral de, en este caso, signo negativo, y solamente nos quedamos con t cuadrada, porque 2 que se multiplica y se divide, al final se cancela. Más constante de integración 1. Entonces lo que acabo de obtener pues viene siendo la integral de menos 2t con su respectivo diferencial de t, es decir, x', es decir que apenas obtuvimos la primera integral, una prima menos, que aquí teníamos la segunda derivada. Entonces x' es igual a menos t cuadrada más constante de integración 1. Ahora requiere otra integral, quiere decir que debemos de llegar a x, es decir, x, es decir, sin derivadas, por lo que este será nuestra solución general y trayectoria óptima automáticamente. Entonces debemos integrar ahora menos t cuadrada más constante de integración 1. Entonces vamos a integrar esta parte, ya lo tenemos acá, y eso ya cuando tengamos el resultado de esa integral, pues va a constituir lo que viene siendo x, que es nuestra trayectoria óptima. Entonces aquí nada más lo que hice es separar la suma de funciones que se están, sumando. Entonces, aquí en este caso, pues saqué la constante menos, el negativo, para que podamos integrar más fácilmente. Al final, cuando tengamos este resultado, se va a multiplicar por el signo negativo. Y también vamos a integrar constante de integración 1. Al final es la integral de constante. Entonces aquí tengo la siguiente regla de integración de una constante para que se los recuerde. En este caso es integral de constante diferencial de t, que es igual a constante t más constante de integración. Entonces k es una constante. Quiere decir que el resultado de la integral de constante es la misma constante multiplicado por la variable que está integrando, que en este caso es t. Ahora bien, en este caso si se quiere integrar la primera parte, pues no es recomendable que sumemos la constante de integración.
En este caso, cuando obtengamos esto, las integrales ya se le suma otra constante de integración que le llamaremos lo que viene siendo constante de integración número 2 o C2. Entonces vamos a integrar t cuadrada con su respectivo diferencial de t, que en este caso pues sigue utilizando la integral de función potencia. Vemos que cumple con el criterio de que n es distinto de menos 1. Vemos que es un número distinto de menos 1. Entonces vamos a aplicar la regla, que es t al cuadrado más 1 sobre 2 más 1. Ahí no le vamos a sumar constante. Y esto es igual a t cúbica sobre 3, porque 2 más 1 nos da 3. Ya obtuvimos la primera parte, pero lo agarré en positivo para que podamos integrar más fácilmente. Al final, cuando tengamos ese resultado, se va a multiplicar por el signo negativo, nada más por esta parte, que es menos t cuadrada. Ahora, si integramos lo que viene siendo constante de integración 1, que al final es una constante, pues el resultado va a ser constante de integración 1 multiplicado por t, es la integral de la constante. Hagan de cuenta que k es igual a C1. Entonces ya tengo esa segunda parte. Esas partes se van a sumar, pero este principalmente está restando porque se va a multiplicar por el signo negativo, y esto quiere decir que ya obtendremos lo que viene siendo el valor de x. Pero aquí voy a poner el signo de igual, y aquí en este caso se va a multiplicar por el signo negativo del resultado de esta integral, que en este caso es t cúbica sobre 3, el signo más el resultado de la integral de constante de integración 1, que es C1t. Y ya que obtuvimos estas dos integrales, los resultados de estas dos integrales, pues ya se le suma otra constante de integración, que en este caso es C2. Entonces lo que acabamos de obtener es el resultado de esta integral. Esto quiere decir que es x nada más. Es una solución general, pero como no tiene condiciones iniciales, pues esta ya es automáticamente nuestra trayectoria óptima. Entonces ya concluimos con este ejemplo, pero solamente nos falta determinar el tipo de trayectoria óptima. Hace un momento encontramos nuestra trayectoria óptima, que es esta. Ahora vamos a determinar el tipo de trayectoria óptima. En este caso yo tengo la hessiana, esa es la matriz hessiana con la que vamos a trabajar. En este caso, si leemos cada uno de estos componentes, tenemos la segunda derivada parcial con respecto a x de la función objetivo, y aquí en este caso es una derivada mixta o una derivada cruzada, es decir, que de la derivada que se hizo con respecto a x, derivarlo con respecto a x'. Aquí en este caso también es una derivada mixta. Quiere decir que de la derivada que se hizo con respecto a x', derivarlo con respecto a x. Y esa es una segunda derivada parcial. Es decir, de la derivada que se hizo con respecto a x', derivarlo con respecto a x' nuevamente. Es decir, una segunda derivada parcial. Entonces, vamos a determinar el tipo de trayectoria mediante h1 y h2. El h1 es un punto en las segundas derivadas parciales con respecto a x y con respecto a x'. Mientras que en el h2 pues viene siendo la determinante de la hessiana. Hay que recordar que estas dos rayitas son la fórmula del determinante. Bueno, esta es la fórmula del determinante, lo visto en álgebra lineal, las determinantes de matrices. Es decir, este por este menos este por este. Aquí está la fórmula, que es este por este menos este por este. Entonces, vamos en este caso a sacar las derivadas parciales y derivadas mixtas, pero hay que en este caso decir los criterios, que en este caso si la hessiana 1 es menor o igual que S2 y H2 es en este caso mayor o igual a S2, entonces se trata de un máximo. Si H1 y H2 son mayores o iguales a 0, pues quiere decir que es un mínimo. Pero hay que recordar que en el principio de este video ya habíamos sacado sus derivadas parciales, que en este caso es base para lo que vamos a hacer aquí. Vamos a construir la matriz hessiana y vamos a determinar el punto y su determinante. En este caso nos salió fx, que es igual a 4t,
y fx', es decir, las derivadas parciales con sus respectivas variables, que en este caso este último nos salió menos 2x'. Entonces aquí para la hessiana vamos a construir la matriz hessiana primero para trabajar con H1 y H2. Entonces vamos a hacerle una matriz así y en este caso nos ubicamos en este. Entonces se va a derivar con respecto a x otra vez, es una derivada parcial. Me explico. En este caso, si la derivada con respecto a x, que es parcial, nos salió 4t, ¿cuál es el resultado de la segunda derivada parcial con respecto a x? Es decir, del resultado que nos dio, derivarlo con respecto a x. Vemos que aquí no es x, por lo que 4t es una constante. Quiere decir que su derivada es 0. Y eso lo vamos a poner aquí. Ahorita lo vamos a poner. Ahora, en este caso vamos a trabajar con una derivada cruzada, es decir, una derivada mixta. Vamos a trabajar con esta misma derivada parcial que sacamos. Entonces, si derivamos con respecto a x', es decir, de la derivada que se hizo con respecto a x, parcialmente de la función objetivo, derivarlo con respecto a x'. Vemos que no es x', sino 4t, o ni siquiera está multiplicado por x', por lo que se considera una constante. Automáticamente su derivada es 0, porque la derivada de una constante es 0. Entonces ya obtuvimos la segunda y la derivada mixta de la derivada parcial que se hizo con respecto a x. Ahora vamos a trabajar con la derivada parcial que se hizo con respecto a x', que nos salió menos 2x'. Aquí lo estoy ubicando. Entonces lo que requiere aquí, si nos vamos acá, es una derivada mixta, que en este caso de la derivada que se hizo con respecto a x', derivarlo con respecto a x. Entonces vemos que no es x, sino x', por lo que menos 2x' es una constante. Quiere decir que la derivada de una constante es 0. Voy a poner una flechita aquí y aquí voy a poner una flecha abajo, aquí para poner la derivada de segundo orden parcial, es decir, de la derivada que se hizo con respecto a x', derivarlo con respecto a x' nuevamente. Vemos que sí se puede derivar menos 2x'. La derivada de menos 2x' con respecto a x', pues viene siendo menos 2. Entonces aquí es menos 2. Ahí fue una derivada parcial de segundo orden. Entonces esos componentes se van a poner en la matriz hessiana, pero hay que ubicarnos bien en el orden. En este caso fxx es 0, aquí en este caso fxx' también nos da 0, aquí en este caso fx'(x) que nos salió 0, y aquí fx'x' que nos salió menos 2. Lo que acabamos de hacer es construir nuestra matriz hessiana. Ahora vamos a ubicarnos en el H1. Entonces H1 tengo yo que va a construirse un punto en las segundas derivadas parciales con respecto a x y con respecto a x'. Entonces son estas y estas, es decir, este y este se van a poner en el punto, que en este caso es 0 y aquí en este caso es menos 2. Ahora vamos a sacar el H2, que es la determinante de esto, es decir, este por este menos este por este. Entonces vamos a construir lo que viene siendo H2. Es decir, debo de encontrar el determinante de la matriz, de la H, que es la hessiana. Entonces vamos a trabajar con esta, ya ubicados los componentes. Entonces decimos que es 0, que va a multiplicar por menos 2, menos 0, que va a multiplicar por 0. Al final de cuentas, todo esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque 0 por menos 2 es 0. Menos 0 por 0 es 0. Quiere decir que en este caso, H2 va a ser igual a 0. Entonces, vamos a trabajar con los criterios. Ahí, en este caso, ya podemos determinar qué tipo de trayectoria es. En este caso, si nos fijamos, que en este caso se le llama el criterio de los menores, algo así. Y entonces, en este caso, si H1 tiene sus puntos menores o iguales a 0, vemos que este es igual a 0 y este es menor que 0. Quiere decir que vamos a trabajar con este primero. Pero hay que determinar que en este caso la hessiana, bueno, en este caso la determinante de la hessiana, que es H2, que es mayor o igual a 0. En este caso
se toma como igual a 0. Quiere decir que vamos a trabajar con el primer caso. Entonces, si cumple con el primer criterio, quiere decir que nuestra trayectoria óptima es máxima. Y con esto acabamos este ejemplo.